La dea felina en la epigrafía latina. Bubastis entre Isis y sincretismo. 1. El corpus de las atestaciones. Fuera de Egipto, el culto de Bubastis dejó testimonios epigráficos latinos en número sorprendentemente escaso. Gavini ha censado 6 inscripciones en total. En Roma, Ostia, Nemus Dianae, Turris Libisonis, que es la actual Porto Torres en Cerdeña, Escarbantia, que es la actual Sopron en Hungría, e Italica en España. La diosa aparece siempre en contextos donde la gens Isiaca contaba con un santuario estable. El culto de Bubastis no se difundió de manera autónoma en el mundo romano, sino que permaneció como satélite del sistema isiaco-serapideo. Gavini propone que el número tan reducido de atestaciones depende también de la frecuente confusión entre Bubastis e Isis, con la diosa felina absorbida en la identidad de la diosa más conocida y popular. 2. El contexto greco-oriental como término de comparación. La rareza del corpus latino no es un fenómeno aislado. También en el mundo griego las dedicaciones autónomas a Bubastis fuera de Egipto son excepcionales. Bricolt señala en su repertorio de las inscripciones concernientes a los cultos isiacos una dedicación griega a Bubastis procedente de Mileto, realizada por un tal Ateneos, y un sacerdote de la diosa en Rodas, observando que se trata de casos aislados y que el paralelo más próximo a las dedicaciones griegas orientales es precisamente la dedicación latina de Italica. Zelinsky ha mostrado por su parte que en la propaganda tolemaica el nombre Bubastis y la figura de Bastet aparecen predominantemente dentro de Egipto, mientras que en el exterior prevalece la componente griega Artemisa, con frecuencia sin el equivalente egipcio. La tendencia afecta pues a todo el mundo mediterráneo, no solo al occidente latino. 3. Las inscripciones de Italia central. En Roma está atestada una sacerdotisa de Bubastis en la persona de Oestoria Successa, cuyo título aparece en una inscripción funeraria. Una segunda inscripción romana recuerda a Cornelia Mo, con la calificación de Bubastiaca, término que designa a una devota o iniciada en el culto, en contexto funerario privado. Ambas mujeres pertenecen verosímilmente a familias ya insertas en la órbita de los cultos egipcios. En Ostia aparece una dedicación explícita de Caltilia Diodora Bubastiaca, que ofrece a la diosa una estatua de plata de Venus y coronas de oro. La ofrenda de una estatua de Venus a Bubastis constituye un ejemplo de sincretismo con la esfera romana, y el carácter votivo personal del acto distingue esta inscripción de las de carácter sacerdotal. En el santuario de Nemus Dianae, es decir Nemi, los registros del tesoro del templo de Diana anotan ofrendas específicas a Isis y Bubastis, vestidos de seda, palangana de mármol, vasija para agua, cinturón y llave de oro. La presencia de Bubastis en las cuentas del tesoro de un santuario itálico de Diana confirma la integración cultural más que una presencia autónoma, y sugiere contactos entre el circuito isiaco y el artemideo dianico ya en suelo itálico. 4. El ara de Turris Libisonis y la cuestión de Tibula. La inscripción sarda es la más concreta desde el punto de vista monumental y constituye probablemente el objeto más emblemático del antiquarium turritano. Se trata de un ara cilíndrica de mármol dedicada por el sacerdote Caius Cuspius Felix en el año 35 de nuestra era, fecha confirmada por la inscripción grabada en la cornisa superior, que lleva los nombres de los 2 cónsules en ejercicio ese año. La diosa es evocada en su doble iconografía, con la apariencia de gata o con el cuerpo de mujer y la cabeza felina, y calificada como protectora de las parturientas.
La decoración en relieve de la parte central lleva una guirnalda dividida en 4 festones por 2 serpientes ureo y 2 antorchas. Completan la representación un sistro, instrumento musical ritual ligado al culto de Isis, formado por un mango con armazón en forma de U invertida atravesada por varillas corredizas, y una situla, un cubo metálico destinado a contener, en el ritual, el agua del Nilo, el río en cuyo delta se alzaba la ciudad sagrada de Bastet. La decoración es poesíaca en sentido amplio y no específicamente bubástica, lo que confirma iconográficamente la tesis de la subordinación al sistema más amplio. Reutilizada como fuente durante el siglo IV y el siglo V, el Ara testimonia la introducción temprana de los cultos egipcios en la colonia turritana, verosímilmente a través de poblaciones procedentes del área campana, donde esta religiosidad estaba ampliamente difundida como demuestran los hallazgos en Pompeya y en el área vesuviana. Debe señalarse, sin embargo, una precisión topográfica importante. El propio Gavini, en un estudio de 2008 recogido en el suplemento tercero del repertorio de Bricolt, observó que el monumento fue hallado reutilizado en una casa rural cerca de Castel Sardo, a unos 20 kilómetros de Porto Torres, y debe atribuirse probablemente al sitio de Tibula más que al de Turris Libisonis como se suponía anteriormente. La atestación sigue siendo sarda, pero la atribución topográfica es menos segura de lo que tradicionalmente se indicaba. La conexión entre Turris Libisonis y Ostia no es casual. Los armadores de la colonia sarda disponían de una estación en la Plaza de las Corporaciones de Ostia, lo que documenta una red comercial y humana estable entre los dos centros y explica la presencia paralela del culto isíaco y de Bubastis en su interior, en ambas ciudades portuarias. 5. Escarbantia e Italica. Las atestaciones provinciales. En Escarbantia, en Panonia, existe un altar votivo donde Bubastis es invocada junto a Isis Augusta, dedicado por Cayo Pomponius Filinus, un claro ejemplo de sincretismo explícito Isis-Bubastis en contexto latino provincial. Bricolt observa que la presencia conjunta de esta dedicación y de otra a Osiris Augusto en el mismo sitio podría indicar que el panteón isíaco local era de inspiración fuertemente egipcia, un caso relativamente raro en las provincias latinas, quizá explicable por la presencia de comunidades orientales en un centro comercial de Panonia. En Italica, en España, la dedicación a la joven señora Bubastis constituye la única inscripción del corpus latino en que la diosa aparece sin la compañía explícita de Isis en el texto, aunque el contexto isíaco del teatro de Italica en que fue hallada sigue siendo el marco de referencia. 6. El título bubastiaca y la dimensión privada del culto. El término bubastiaca aparece en inscripciones funerarias romanas como calificación personal que designa a la devota o sacerdotisa de la diosa. Los casos de Oestoria Successa, de Cornelia Mo y de Caltilia Diodora muestran una devoción que se mueve en registros distintos: sacerdotal público en el primero, funerario privado en el segundo, votivo personal en el tercero. El título no presupone necesariamente una jerarquía templaria formalizada, sino que puede indicar una identidad religiosa individual en el ámbito del circuito isíaco. Los contextos funerarios en particular sugieren que la diosa felina gozaba de cierta presencia en el ámbito de la identidad personal y de la esperanza escatológica de sus devotas, de manera análoga a lo documentado para Isis. 7. El sincretismo como clave interpretativa. Las inscripciones latinas de Bubastis configuran un cuadro coherente. La diosa no posee una teología autónoma en el mundo romano, sino que circula como componente interna al sistema isíaco serapideo.
Aparece asociada a Isis en Escarbantia, integrada en un santuario de Diana en Nemi, sincretizada con Venus mediante una ofrenda votiva en Ostia, y calificada con epítetos de tipo señorial que remiten a la esfera de la potencia femenina divina sin especificidad felina. También en Iasos, en Asia Menor, en griego, una inscripción menciona Isis Bubastis junto a Isis Pelagia y Anubis, confirmando que la forma Bubastis circulaba dentro del panteón isiaco tanto en Occidente latino como en Oriente griego, siempre como elemento subordinado y no como identidad cultural independiente.